Gracias, tocayo. Un honor, el maestro Jesús González. Estoy muy contento de estar contigo, Jesús, por todo lo que representas. Tantos años, 2003, 2011, desde que se inició, como decías, llegaste desde el momento en que estaba todavía en construcción, este espacio cultural. Y ayer estaba escribiendo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso del Dragón de Jade? Incluso cómo lo presentábamos a nuestros amigos, ¿no? Al principio decíamos, vamos a llamarlo una Academia de Artes Marciales Escénicas. El nombre del Dragón Amarillo pues surgió como un honor para continuar de alguna manera como discípulos de Emilio Peirón en la parte de Tai Chi. Por lo menos los 5 que fundamos el dragón, pero el dragón no es la casa, ¿no? Era la empresa, ¿no? Era la idea. Nuestra amiga Katy era la dueña hizo como 2 empresas diferentes para poder sostener la idea cultural, sería el Dragón de Jade, y por otro lado dar mantenimiento. La gente en general siempre asoció el Dragón de Jade a la casa, porque finalmente nos concentraba aquí, era la estructura. Cuando terminó el Dragón en el 2011, o sea, cuando ya decidimos que nuestra sociedad de 5 elementos ya no podía llegar a más, fue que se cerró el proyecto y ya entró Luis Alfredo con otro proyecto. La única condición que yo puse fue que no se llamara Dragón de Jade, ¿no? Porque digamos que había trabajado yo todos estos años por una idea, que fuera esta idea tenía que ver con un espacio cultural que albergara una especie de laboratorio artístico donde los maestros exploráramos unos y otros y todos nos aprendiéramos unos de otros. Y me acuerdo que aquí, digamos, como un detalle curioso, Edgardo, esta entrevista no la voy a publicar, nada para registro, pero una confesión. Me acuerdo que Edgardo al principio le dije, oye, pero hay que invitar, el espacio es muy grande, hay que invitar a Claudio y Lenín. Oh, yo soy el que doy Tai Chi. Y digo, oye, aquí podemos caber muchísimos. Nos enriquecemos todos. Si hay varios maestros de Tai Chi, si hay varios maestros de teatro, si hay varios maestros de foros. Y entre todos hacemos una fuerza cultural más fuerte y impulsamos más decididamente esto que amamos. Todos amamos, en el caso de los artistas marciales, pues amamos nuestras artes marciales. Pero ya, no tengo que hablar yo, el que tiene que hablar eres tú. Entonces, tocayo, quiero saber dónde naciste, en qué año. Bien, ¿dónde nací? Bueno, primero que nada soy el primer nieto de una familia de 12 personas, que fueron mis abuelos, ¿sí? Y ahí, como te digo, como fui el primero, pues obviamente les cuento a todos, pues fui muy querido por todos. Entonces yo creo que eso influyó mucho en el desarrollo que tengo, en el afecto que tengo. Que al tú ser bien tratado, obviamente a donde nazco, José Iguala Guerrero, el 12 de diciembre de 1956. Entonces ahí es de donde vivo. ¿Eres de Igualtepec? Igualtepec. ¿Y a qué edad te viniste aquí a Cuernavaca? ¿A qué edad me trajeron? ¿Se trajeron? Como a los 3 años, 4 años más. Entonces es muy pequeño, prácticamente ya soy de aquí de Morelos. No, pues tú te sientes de aquí. Así es. ¿Tienes lazos todavía con Iguala? Pues tengo familiares allá, todavía que allá radican. Hay ocasiones que los visitamos, antes tenía unas tías que visitábamos continuamente, desgraciadamente ya fallecieron. Entonces ahorita ya el trato con los primos, pues ya es un poquito más lejano, ¿no? Derivado de todo lo que tenemos ahorita, lo que ha sucedido, pues ya no nos frecuentamos tanto.
solamente en ocasiones llegamos a comunicarnos por teléfono, pero seguimos teniendo ciertos lazos con Iguala. Con Iguala. Tengo un amigo que está allá precisamente, vive al lado de Iguala, y pues hay veces que tenemos esa comunicación. Entonces, si eres del año 56, pues llegaste aquí a Cuernavaca al año 60, 1960, 59. ¿Tenías 4 años? Más o menos. En 1960. ¿Cómo es que te llamó el Kung Fu? Bueno, sí, ya es mucho después. Esto sería más o menos como en 1973, que conozco un amigo, no recuerdo ahorita el nombre, pero que se llama Daniel. Él da karate en Temiso. Y entonces, como somos amigos, él me invita a la escuela. Entonces voy con él y empiezo a practicar con el karate. Estuve con él 3 años. Por alguna cosa... ¿Daniel era de tu edad? No, un poco más grande que yo. Pero él ya era maestro. 73, entonces tendrías 17 años. Más o menos. 17, 18 años. Y empiezo con él. Y ahí, formé un taller, o hice un taller de zapatería, apoyado por mi padre. Conozco otro amigo que se llama Víctor, que él es el que me invita a llegar con el profesor Emir. Eso es más o menos en 1980, que me empieza a invitar. Conozco a Emir por parte de este amigo, él ya entrenaba con él aquí ¿cómo se llama? En Jesús H. Preciado. Entonces, él me empieza a hacer invitaciones, pues vamos para que conozcas al profe, para que conozcas al Kung Fu. Yo antes de eso, yo estuve con otra persona también que se llama Daniel, ahí en Acapancingo. ¿También hacía Kung Fu? También hacía Kung Fu. Entonces yo llegué ahí con él y aprendí con el maestro que se llamaba León Li Fu, es un maestro chino, que nos viene a enseñar el estilo de mono. Sí. Después otro maestro que se llama Simón Rey, que venía de Inglaterra, aprendo con él como 3 años el estilo Garra de Águila. ¿Esto aquí en Cuernavaca? Aquí en Cuernavaca. Garra de Águila con Simón Rey y Li Fu te enseñó el estilo del mono. Con ellos estuve como 3, 4 años. O sea que cuando ya llegaste con Emir Dupeirón, no fue tu primer maestro. Ya tenía 3 maestros. Tanto de karate. Pues karate y Kung Fu. Daniel, ¿sabes su apellido? No lo recuerdo, son muchos años ya. Y perdiste los 80. Antes del 80 prácticamente. Entonces, ya no recuerdo. ¿Y tú ya eras maestro? O sea, en 1980 tú ya dabas clases, tenías tus propios alumnos. No, todavía no. Cuando llego con Emir todavía no soy maestro. Ya tengo toda esa enseñanza de karate, de kung fu, de esos varios estilos. Pero entonces yo seguía buscando más. No había un lugar, iba a los dojos de karate, pero no encontraba algo que me satisfaciera, no que viera que había algo más de lo que yo había aprendido. Claro. Entonces, pues por lo consiguiente sigo buscando. Entonces, como te digo, conozco a Víctor, que ya entrenaba conmigo. Me hace la invitación y ya venimos aquí a donde está en Actores 22. Ahí es donde yo llego en 1980. Llego a hacer una clase de prueba. Ya conocía yo a él, ya me lo había presentado Víctor. Entonces, y ahí es donde iniciamos el aprendizaje con el profesor. Wow. ¿Qué te llamó la atención del Kung Fu respecto al karate? ¿Por qué te cambiaste, digamos, del karate al Kung Fu? Bueno, pues ahí radica esto de que es, vamos a llamarlo un arte marcial más completo. La filosofía que tiene, cómo se conducen los maestros contigo, es muy diferente, enseñan de diferente manera. Entonces, puede decirse que a mí me tocó uno de los mejores maestros. Tenía lo que es la filosofía, tenía la cultura, tenía todo. Tenía el profesor Emir Dupeirón. Entonces, por eso es que yo me quedo con él y empiezo ya el aprendizaje con él, lo que sabemos ahora. Dediquemos unos buenos minutos a hablar de nuestro querido maestro. Sí, así es. Fue una persona que dejó profunda huella. O sea, todas las personas que he conocido, o sea, no hay ninguna persona que yo conozca que mencione negativamente a Emir, ¿no?
Tenía muchas cosas, ¿no? Era evidentemente como todos los seres humanos, ¿no? Digo yo, Sabido era que era muy mujeriego, que era... bueno, era- eso es parte es parte de la atracción que generas al desarrollar una técnica, ¿no? Desarrollar varias disciplinas. su carisma, y también era una persona muy como magnética, ¿no? Atraía a las personas. Pero hablemos de las virtudes como maestro de Emil Luperón. ¿Qué te llamó especialmente la atención? Bueno, ¿qué llama la atención de mí? Que cuando te empieza a enseñar el Kung Fu, y empieza, primero que nada, a ver qué tipo de persona eres, qué tipo de carácter tienes, qué tipo de disciplina desarrollas a la hora de ya estar haciendo un entrenamiento. Entonces él lo que hace es empezarte a checar, a supervisarte, empieza a dar información, empieza a enseñar movimientos, vamos a llamarlo, de toda la disciplina que tú tienes de Kung Fu. Entonces él viene y te dice, te corrige. Si ve que tú ya hiciste lo que te dijo, ya corregiste y mejoraste, es como te empieza a dar más información, te empieza a enseñar nuevos movimientos, más disciplina dentro de eso. Entonces empiezas a tener como ya una forma especial de enseñanza. Y esta es la gran diferencia de ese profesor que nos dio más de lo que debe haber dado. Yo creo que, ¿cómo le podría yo llamar? No supo que tanto nos enseñó. Y si lo supo, nunca nos lo dijo. Pero sí era una enseñanza muy buena. Tenía una forma diferente de enseñar. Entonces eso cambia mucho de un instructor. Y eso te va formando también a ti como instructor, porque es muy sencillo ser un alumno. Pero ya cuando eres un maestro, si tú no tienes esa capacidad y esa enseñanza, no puedes ser un maestro. Si no tienes unos buenos principios también bien fundamentados. Esa es la gran diferencia. Ay, tocayo. Para mí, yo como llegué ya al final, digamos, esa gran saga de la Escuela Dragón Amarillo, o sea, empecé yo a entrenar Tai Chi en el 98 y ya recuerdo que ya me iba poco en aquellos años y pues estuve los últimos 4 años de la escuela, ¿no? O sea, no fue mucho. Y no fui yo un estudiante de Kung Fu propiamente, ¿no? Fui un estudiante de Tai Chi. Entonces, para mí es como yo soy como nieto, ¿no? Más bien de Emil Luperón, más que un hijo. Sí, claro, por las ¿no? generaciones que fue creando. El discipulado me vino menos directo. Claro. Tuve la oportunidad ya aquí en el Dragón de Jade de que él me diera clase, todo lo que recibí. Pero incluso ya era más una figura, más ya no era el Emil que generó todo ese movimiento de Kung Fu a través de esa escuela en Actores 22 y que formó a grandes maestros, porque sí puedo decir que tus compañeros, ¿no? David, Alejandro, Juan Guerrero, Ernesto, Ernesto ya fue de los últimos. Ya fue de los últimos, pero igual es un camino. Pero fue de ahí, precisamente de ahí nació, ya casi llegó el al último. Sí. Porque primero está, pues está Alejandro, está David, está Miguel Ángel. Está, como dices tú. Alejandro, ¿cómo se apellida? Alejandro García Brito. Alejandro García David. Hermano de David, sí. Está otro hermano que se llamaba Jesús también, de García también, que era hermano de ellos. ¿Se murió? No sé dónde esté, no sé pero sí sé que eran 3 hermanos. Está como Jesús también, que es otro de los hermanos. Sí. Que también practicó ahí con nosotros, nada más que un poco menos. Pero de ahí sí son varios hermanos, pero quienes se iniciaron prácticamente con el pues hablamos de Alejandro y de David. Alejandro y David. Juan Guerrero y Miguel, que son los que los recuerdo, que eran ya los instructores prácticamente. Yo llego, ya son alumnos avanzados. A mí la impresión que me causa es que era una escuela, el Dragón Amarillo, con energía muy yang, ¿no? O sea, era una energía, a diferencia del Dragón de Jade, que aquí había mucha energía yin, ¿no? Que desde el principio sabíamos que aquí iba a haber muchas guerreras, muchas maestras también entrando en juego.
Y me acuerdo que el dragón tenía una energía muy yankee, pero yo no sé si tú sabes por qué se llamó Segunda Orden del Dragón Amarillo, si tú tienes una idea o si había una especie de cofradía. Bueno, no, lo que sucede es que según lo que nos cuenta el profesor Emir, él aprendió del profesor James Wingwood, Sí. que él era un descendiente de uno de los dragones amarillos. Sí, o sea, entonces él es el que nos trajo toda esa enseñanza, se la enseñó el profesor. El profesor ya no le enseña a nosotros. De hecho, yo tuve, pues, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Hubo una iniciación? La suerte de conocer a su profesor, del profesor Emir. Yo aprendí el Tai Chi con él directamente. No lo aprendí con el profesor. Nosotros tuvimos un curso intensivo de 3 meses en México. Entonces nosotros íbamos de aquí de Cuernavaca hasta México del diario a tomar un curso de Tai Chi directamente, donde aprendimos la primera y la segunda forma. Ahí es donde nos formamos con él. Entonces somos directamente también del profesor James. O sea, la forma yang que enseñaba Emir era, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que son tres partes. 3 partes, exactamente. De 108 movimientos. 108 movimientos. Entonces, ¿les enseñó esa forma completa? No, el profesor James no, nada más nos enseña la primera forma. La primera parte. Forma, sí. Entonces ya de ahí aprendemos la segunda y prácticamente la tercera la aprendo yo solo con amigos que él ya tenía o alumnos que les había enseñado, entonces yo voy viendo, voy checando. Ahí entra Mónica Pavón, que ella era una alumna ya avanzada de Tai Chi y con ella empiezo a aprender la forma 3. Ella manejaba espada también. Ella manejaba espada. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, ya que no lo sabía. Qué bueno que me lo dices para mandarla a saludar. Le mandamos un saludo. Sí, entonces sí, con ella empiezo a aprender la forma, la 3. Entonces con ella llegamos a ir aprendiéndola, pero pues, es un camino muy largo, porque aprenderte las 3 formas no es nada sencillo. En el tiempo que tengo enseñando Kung Fu y Tai Chi, creo que nada más tengo como unas 6 personas que conocen la forma, la forma Yang, las 3 partes de la forma, al derecho y al revés. Vamos a llamarlo al lado derecho y lado izquierdo. Me gustaría mucho que un día me la puedas revisar, a ver cómo la ves, si me la sé bien, que me hagas un examen, ¿no? Desde tu mirada, ¿no? Sí, yo sí le he venido sí Emir me la enseñó, ¿no? Aquí, ya terminé de pulirla aquí, pero Edgardo me la enseñó, pero como tú dices, o sea, no, en todos los años del Dragón de Jade, solamente podemos contar como 5 o 6 personas que se aprendieron la forma Wu con Claudio, y creo que nada más una persona o dos la forma Yang. O sea, en todos los años del Dragón. Es muy difícil. Sí. El Tai Chi te cambia muchas cosas internas, las cuales a veces no quieres cambiar. Se transforma, te va moviendo muchas cosas internas, las cuales tienes que desarrollar, y eso que hablamos desde el principio. Si tú no tienes unos buenos principios bien formados y bien fijos, entonces se desvía de la enseñanza que tú tienes, como que se desvirtúa, vamos a llamarlo. Yo te puedo explicar, cuando estuvimos en México aprendiendo, éramos fácil 60, 70 personas, aprendiendo del profesor James. Entonces yo he tenido a veces la facilidad de conocer otros maestros que estuvieron con nosotros y la misma forma la cambiaron o la modificaron y le pusieron diferentes nombres a los que tienen. ¿Sí me entiendes? Entonces, aprender de un solo maestro, cada quien tiene su forma de entenderlo y de practicarlo. Entonces es un poco complicado que todos tengamos la misma enseñanza. Es imposible. Es muy diferente porque cada quien tiene su forma de entenderlo. Seguramente tú cuando enseñas, ¿no? Aparecen elementos, aunque de James Wingwood, de Mir, de tus maestros de karate, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, sí, claro, algún elemento del karate debes haber incorporado en tu manera. Pues desde luego, porque es la sí. forma de modificar y la forma de ir dirigiendo una forma. Por ejemplo, Emir nos enseñó el armado, que yo no lo he conocido en ninguna disciplina anterior, nadie ha hablado de eso, o no sé si no lo quieran enseñar los maestros, porque pues cuando te empiezan a enseñar un armado de lo que son huesos, músculos y tendones, empiezas a tener una fuerza adicional a la que tienes
tienes física. Sí, entonces es muy difícil que alguien te hable de eso, porque yo en los años que tengo enseñando, me ha tocado enseñarle a maestros, ya primero, segundo, tercer dan, en karate, y cuando les hablo de armado, pues me miran como bichos raros. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cuando ya les explico, les enseño y les dirijo la forma de cómo acomodar la cadera, cómo acomodar los pies y todo, entonces, es como ellos ya son maestros, oye, pues se siente totalmente diferente. Claro. Es una forma muy diferente, es una forma diferente. Entonces, sí ven el cambio que hay en eso. Entonces, es una disciplina, pues prácticamente para guerreros, vamos a llamarlo, no fuera para guerreros, para pelear. Entonces, Emir tuvo que ir descendiendo esa forma de enseñanza para que pudiera ser un poco más competitiva. Era muy difícil entrenar con alguien que sabía realmente cómo y no salir lastimado. Entonces, ahí se fue modificando todo eso para poder hacerlo más fácil de que lo aprendieran y no lastimar a las personas. Sorprendente. ¿La escuela Dragón Amarillo tenía torneos? Así es, sí. De hecho, siempre fueron torneos. Yo a los que asistí fue a México en una ocasión. No recuerdo ya, son muchos años ya, pero fuimos a un torneo de puros maestros de Kung Fu, no era de karate. Ahí nos trajimos varios trofeos de combate. Especialmente varios alumnos que apenas iniciaban, los cuales capacitamos todos los maestros y ellos fueron prácticamente, se trajeron como unos 8 o 10 trofeos. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? No recuerdo. ¿Qué edad tenías más o menos para más o menos hacer el cálculo? Sería como en el 95, podría ser, porque pues, también tuvimos ahí en como ves aquí en el Casino de la Selva, también hubo trofeos. Entonces acudimos a varios lugares donde sí salimos un poco, como podríamos llamarlo, los alumnos llegaban a nosotros y venían a la escuela porque cuando nos llevamos a competir veían que sí, porque se les enseña la verdadera. No era algo así que saber si puedo hacer algo, ¿no? Cuando tenemos un torneo aquí en el Casino de la Selva de más o menos como unas 60 escuelas, tanto de karate como de kung fu, creo recordar, nos trajimos como unos 12 trofeos en combate de primeros lugares. Entonces sí éramos competitivos en ese entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que la mayoría de alumnos que empiezan a llegar después, pues como que ya no les interesa tanto el combate. Vienen a participar, a aprender Kung Fu, empiezan a ver que sí es bueno, pero como que no están tan comprometidos con una enseñanza real, ¿no? Es como, pues no sé, venir, estoy aprendiendo Kung Fu y voy con Emir, más bien era yo creo que la fama de entrenar con Emir ya no era la entrega de venir, oye, voy a aprender Kung Fu porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir evolucionando. Entonces se va perdiendo, Emir le va perdiendo el interés en llevar gente porque como pues ya no se comprometen tanto, porque son entrenamientos como te avisan 3 o 4 meses antes para ir a un torneo, tienes que preparar a la gente. ¿Por qué? Porque cuando llegas a los torneos no puedes emplear todo lo que aprendemos en el Kung Fu. Tienen sus reglas ellos y nosotros nos tenemos que adaptar a las reglas de lo que es el karate. Entonces te quitan, por así decirlo, la mitad de lo que tú vas a aprender en el Kung Fu. Entonces ahí es donde cambian mucho para nosotros. Tienes que tener de veras demasiada preparación para poder salir en un combate. Esa es la diferencia. Entonces Emil pues ya como que se empieza a alejar un poco más de los torneos. Y ya a los demás maestros les indica quieres seguir participando, pues adelante. Pero pues como todos los demás también tienen sus ocupaciones. Simplemente el Kung Fu lo ocupan precisamente para venir a entrenar y tienen pues, sus familias. Hay que trabajar. Ya vas mediando el entrenamiento con la familia. Entonces, pues ya no hay mucho tiempo como para entrenar a la gente, para llevarlos, y los que quieren competir, los que no. Te hablo en el caso mío, llevo ya ahorita hace 10 años entrenando gente, y es raro que a alguien le interese ir a participar en un torneo. ¿Por qué? Porque cuando te explicas las políticas,
les dices que tienen que firmar una carta responsiva, la cual, si salen lastimados, es responsabilidad propia. Entonces, como que le piensan y ya no quieren participar en la clase. Es interesante esto que me dices. Tú tenías solamente 3 años menos que Emir, ¿no? O 4. O sea, tú naciste en el 56. Emir, recuerdo que en el 2003, sí, fue en el 2003, celebró sus 50 años ahí entonces él era del 53. Más o menos. Sí. 3, 4 años. Sí, entonces estoy pensando que tú llegaste a la academia, dices que después de 7 años del karate, entonces en el 1980. En el 80. Te tocó conocer a Emir y la segunda. Esa etapa de esplendor, porque tú mantuviste el lazo con la segunda orden del Dragón Amarillo con esa escuela hasta el final, ¿no? Hasta el final. Entonces, desde 1980 hasta el 2002 que cerró la escuela, tú tuviste 22 años de trabajo como estudiante primero y después como maestro. ¿Y cuándo consideras que fue la etapa de esplendor de la escuela? Y considero que fue más o menos de 1980 a 1990. O sea, esos 10 años. Esos 10 años, esa década fue de esplendor, mucho entrenamiento, mucha capacidad. Teníamos, inclusive los avanzados, teníamos entrenamiento puerta cerrada. Nadie podía ingresar más que los maestros que iban a entrenar. Entonces era muy bueno. Era una especie de círculo. Un círculo, sí. De hecho, Emir separó lo que eran los maestros con los alumnos avanzados, con los principiantes y con los novatos. Entonces tú no podías ingresar, si eras novato, no podías ingresar a una clase de principiante. ¿Sí? No podía, un alumno de principiante no podía ingresar a una clase de avanzado. Así es que menos podías entrar a una clase de maestro. Entonces esa era una de las reglas básicas ahí. Para tú llegar a otro grado, tenías que tener todo lo necesario y aparte tenías que tener un examen para poder ingresar. Entonces ese examen era muy fuerte para que tú pudieras pasar al siguiente grado. Y si no lo aprobabas, te regresabas. No podías, tenías esa capacidad. Entonces era una de las cosas buenas, por lo cual creo que la escuela fue en esa época muy buena. Claro. Sí. Si pudieras decir, el Kung Fu no tiene ninguna, por lo menos de lo que yo he percibido en todos estos años, no hay como una, ¿cómo decirte? A diferencia de muchos otros entrenamientos en muchas disciplinas, ¿cómo decirlo? Como imposición ideológica, o sea, de que te imponen una cierta mentalidad sobre ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, religiosas o todo. Pero hay muchos valores éticos, ¿no? O sea, hay valores éticos muy profundos que no tienen que ver con religión, pero te hacen de alguna manera romper esquemas, ¿no? O sea, así desde luego. Rompes esquemas al entrenar. Más te hablan de religiones. Jamás. Te hablan de lo que es una disciplina, cómo vas a ir desarrollando física, mental y espiritualmente. Pero jamás la espiritualidad nada tiene que ver con que tengas una religión o algo. No. Fija o algo, si estás hablando de un desarrollo interno. ¿Cómo explicarías ese desarrollo interno que tú aprendiste y que pudieras decir como representante de esa escuela? De esa escuela en la que están ese grupo de maestros, encabezados por Emir, pero todos participaban de esa ética, de esa espiritualidad. Si tú pudieras decir los elementos, esta es una pregunta muy importante, porque esta pregunta, sí, definitivamente lo que me respondas va a ser una parte fundamental que va a estar en esa tesis de investigación. O sea, aquí tú estás hablando por todos, por esa escuela, y como un representante de esos valores. Si tú pudieras decir qué valores profundos compartía ese cuerpo de maestros en la escuela de Emilio Perón
bueno, el dragón amarillo, porque en realidad es una escuela, es como decir el dragón de Jade, no es una escuela de Katy o de Jesús o de Erika, ¿no? Estás hablando de una Es disciplina. una disciplina, un cuerpo, pero así como también el dragón amarillo tiene sus cuerpos, el dragón de Jade desarrolló otros, ¿no? Sí, claro. Que fueron incorporados por sus alumnos y ya eso ya lo escribiré y ya lo leerás. pero es importante ver las raíces. Y una de las raíces de este árbol que está aquí viene definitivamente del dragón amarillo, ¿no? Y somos nietos, ¿no? de esa escuela, pero hay una raíz ética que de manera invisible los maestros sabían, la encarnaban en sus cuerpos, en su disciplina, y la transmitían a sus alumnos. Este cuerpo de ético, tú lo encarnabas de una manera muy especial, Jesús, déjame decírtelo, ¿no? Con todo reconocimiento. Por eso me parece muy importante esta entrevista incorporar, porque lo que yo recuerdo de ti es una integridad, o sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, la experiencia de trabajar contigo es de las experiencias más bellas que me ha tocado en la vida. Te lo quiero decir con todo el reconocimiento que es posible decírtelo, ¿no? O sea, solamente tengo reconocimiento hacia tu trabajo con los alumnos, con los niños, con todos los jóvenes que pasaron por aquí. Evidentemente nunca hicimos torneos, nunca hicimos todo eso que estaba en la segunda orden amarilla. Pero sí habían elementos éticos que sabías transmitir y que venían de allá. ¿Cómo podrías decir cuáles son los elementos? Pues yo considero que son 3 nada más, que te enseñaba el profesor Emilio desde que llegabas. Respeto a la escuela, respeto al profesor, respeto a tus compañeros, ¿no? Eso es parte de lo primero. Y el último, el respeto al profesor que nos enseñó a todos, a su profesor y al profesor Emilio. Sí, al profesor James. El linaje. Entonces, exactamente, el linaje de donde viene, tienes respeto. Entonces, el saludo precisamente habla de eso. El saludo habla del respeto. Porque se saluda 3 veces. El primero es por el profesor, por quien creó el Kung Fu. El segundo es por el profesor que te está enseñando. Y el tercero es por la escuela y por tus compañeros que están con ellos. Eso es lo que se te inculcaba. Es un respeto y una lealtad hacia todos. De ahí nace todo lo que nosotros aprendimos y desarrollamos. Y tú lo hablas con cualquier maestro y es un respeto que nos tenemos entre todos. A pesar de que algunos ya no nos hemos visto por muchos años, nos encontramos así como contigo. Y aparte de la alegría que sentimos de saludarte, tienes un respeto por la enseñanza y por todo. Entonces, somos, como podríamos llamarlo, una escuela de hermanos, prácticamente. Por eso una orden, por eso una cofradía, ¿no? Como las logias de otros cultos. En otros lugares les llaman clanes, ¿no? Clanes, logias, todo. Así es. Nosotros, yo por ejemplo no pertenezco a ninguna, ¿no? No soy ni masón, ni hermano de los colonos, ni Rosacruz, ni nada. Lo único ha sido que soy artista y me siento identificado con otros artistas marciales. Y eso que, como te digo, eso que nos enseñaron, tú ves a otro artista marcial, sea bueno, sea malo, sea medianamente, le debes un respeto. Y le representas un respeto cuando lo conoces y cuando lo ves, hacer algo. Y como te digo, sepa o no sepa hacer las cosas, sea un buen maestro, ¿no? Se le da un respeto por la enseñanza que tiene, porque es un compañero de arte marcial. Hablando de compañeros, que también, no lo mencionamos, estaba David, Miguel Ángel, los hermanos García Brito. Lot también, ¿verdad? Lot también llega antes que Ernesto. Entonces es un amigo de mí, el cual llega con él y pues creo que le da asilo en su casa y ya de ahí empieza a entrenar con él. ¿Tuvieron una separación, Emir y Lot? Nada más por no ver. Creo que Lot nada más cuando viene ya su hijo, porque él era casado, hasta después vimos que tenía un hijo, ya llega su hijo y ya le da asilo Emir en su casa. Pero ya con el hijo ya empieza a crecer y todo, entonces ya empieza
a buscar dónde vivir, precisamente, porque ya yo considero a lo mejor una carga más para la casa del profesor. Y entonces ya se separa. Sigue entrenando con nosotros, sigue entrenando en la escuela, con diferentes horarios y todo. Y después decide salirse. Desconozco ahí el motivo por el cual él se separa de la escuela. Ya empieza a formar su escuela, empieza a dar clases, de hecho ya daba clases en algunas escuelas. Y entonces ya forma su propia escuela. Por eso es que se separa un poco de ahí. Algo más desconozco, porque hubo la separación. Sí, bueno, ya verían. Pero también guardo muy buenos recuerdos Sí. del maestro Lot. Y aquí, bueno, los niños lo adoraban. Era especialmente muy buen maestro de niños. Sí, He escuchado a muchos ya adultos decir, es que yo empecé con Lot, ¿no? Que después se volvieron maestros, como los muchachos, no sé si conoces a los muchachos de Rui Cassé, ya son otra generación. no, Pero digamos que son bisnietos, ¿no? Sí, ya podríamos decir ya la descendencia, porque ya son discípulos de Lot hijo, que a su vez de Lot papá, que a su vez de mí. Entonces ya vemos 4 generaciones, incluso quinta, porque ves de los discípulos de estos muchachos que entrenan con fuerza, con pasión y todo. Y a veces no sabía, ¿no? Cuando yo les empecé a leer algunas de las cosas que he ido aprendiendo, ¿no? De los maestros, de los linajes. ¡Ay, no sabía esto, ¿no? O sea, yo no sabía que la forma del Tai Chi, que nacía Lot, que venía... pues venía de Yin, Wing, o sea, no sabía. No saben de dónde viene. De no dónde la viene. Descendencia, de dónde nace. Sí. Así es. Por eso digo que el dragón amarillo viene precisamente de los dragones. Sí. Él fue, no sé, descendiente de uno de los dragones amarillos, por eso decidió ponerle la segunda orden del dragón amarillo. No sé si Jim falleció en 2013 o 2015. No sé. Sí, pero ya murió, pero murió un año con diferencia de mí. Y el maestro parece que muy bien reconocido y todo. Sí, totalmente. Y hace un año nos contactó un maestro de Guadalajara que tomó clases con él. Entonces, en algún momento te puedo pasar el dato. Sí, me gustaría. Para ver si hacemos un encuentro o algo. Yo nada más que pase esto, sí. Yo le decía a Oscar, aquí off the record, sí, que me encantaría, que aquí estoy, O sea, lo que... Sí, Oscar está encantadísimo con este lugar. De hecho, él quiere regresar y está emocionado. Dice, es que ahorita con esto de la pandemia no nos... Sí, le digo, es que también debes de respetar. Dices que, pues con una distancia adecuada y todo, no, porque es un salón cerrado. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos se queda ahí y ahí andamos en movimiento, todavía mucho más. No, está... Entonces sí es un poco complicado. Yo, de hecho, ahorita sigo dando clases particulares, pero lo doy en lugares abiertos, en jardines, sí. En privadas, si tú quieres, pero con pocas personas. Y de preferencia familiares, que están juntos y no hay ningún tipo de problema. Con alumnos extraños casi no. Nada más empiece ya la onda, o sea, que la gente se empiece a vacunar o que haya un programa así. Digo, que ya sintamos que no hay riesgo y que también para los médicos, las enfermeras, porque ahorita están... Entonces, los hospitales, me decía una amiga que trabaja ahí que está difícil, ¿no? Entonces, pero pasando esta situación de pandemia, Tocayo, esta es tu casa, Mientras yo estoy aquí, el dragón amarillo o tu corriente, que bueno, tú ya puedes decir que los 5 elementos ya es tu propia escuela, ¿no? Pues vamos a llamarlo de esta manera, pero no, aquí es donde influye un poco el profesor Miguel Ángel, el cual nos hacemos socios. Cuéntanos. Nos hacemos socios y ya formamos la escuela de los 5 elementos, la cual la iniciamos aquí en Pericón 105, y ahí es donde iniciamos, pues, que será casi 10 años. O sea, ya en 2010. Por así decirlo, sí, más o menos desde ese tiempo donde la tuvimos que cerrar por cuestiones ajenas a la escuela, ¿no? Precisamente porque empieza a bajar un poquito la escuela, empieza a bajar los alumnos, ya entonces las rentas son muy caras. Sí. Entonces sí, tenemos que cerrar y nos cambiamos ahí con Shayamishan. ¿Lomas de Cortés? En Lomas de Cortés. Y estamos también ahí otro tiempo más.
más, pero se viene esto de la pandemia y obviamente nosotros seguimos entrenando, pero nos llama la dueña y nos dice que tenemos que cerrar porque pues, sí, como pasan las rondas, pasan checando y verificando de si me vaya a llegar protección civil y va en el cierre. Entonces, pues vamos a calmarnos. Entonces, pues decidimos cerrar hasta ahí, e iniciar hasta enero mejor para ver qué pasa todo esto con más tranquilidad y más fácil para todos. Yo también, en febrero, en Año Nuevo Chino, ya con el Búfalo, vamos a ver, ¿no? Yo espero ya, para entonces, a ver si defiendo ya sería la idea. Claro. Eso podría traerme un boost importante Sí, para el dragón, porque se daría a conocer de alguna manera en otros círculos. Esta sería la primera tesis del TEC de Monterrey de este tipo. O sea, no hay tesis de gestión cultural. O sea, entonces... Es que está olvidando. No, al TEC no le interesa. Bueno, también no es el perfil, ¿no? Son todo muy... Pero precisamente de ese mismo tipo de cosas hablo. O sea, un poco tengo que hablar de la poética, de estas cuestiones, todo esto que mencionamos del respeto, los valores, búsquedas, linajes, repertorios, por ejemplo, en los coros o repertorios. Tai Chi, la forma es un repertorio, el repertorio de la garra del águila, la forma del mono, es un repertorio. No todos tienen ese repertorio. Igual en el canto, los repertorios son la música que cantas, el tipo en danza, en teatro, el tipo de búsqueda. Entonces, eso, al hablar de un centro cultural o de un espacio como un laboratorio interdisciplinario en el que están las artes marciales, está el teatro, está todo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque casi todos los artistas tenemos los mismos problemas. Sea un cuartito en el que hagamos nuestro entrenamiento, o sea un dragón de jade, los problemas son los mismos. O sea, nos cuesta trabajo mantener, nos cuesta trabajo sostener la disciplina. A veces los artistas más decididos no son los que pueden pagar. A veces, o sea, hay unas cuestiones que son muchos factores que son comunes. Y como, por ejemplo, sostener la empresa Dragón de Jade como empresa fue muy pesado. En cambio, haciendo un modelo diferente de donativos, de todo, puede ser que sea más fácil sostenerlo que hacerlo con todos los... ¿no? Quieres hacerlo todo de la ley legal y todo, y es casi imposible. Es como si... Pero bueno, eso ya lo platicaré. Cuando termine esto, si termina... Sí, sí es posible. Qué raro, ¿quién es? No, me está llamando. Ojalá que. Entonces, yo siempre he querido hablar con Miguel Ángel, no sé por qué. A mí se me hace que Miguel Ángel y Edgardo no se llevaban. Y porque por más, yo como no tenía. Yo por más, o sea, yo con Miguel Ángel, a pesar de que me dio algunas clases ahí del Dragón Amarillo, donde era súper bueno, nunca quiso ponerme. Entonces, yo no sé. Sí, y yo siempre he querido entrevistarme con él para hablar con él. No le gusta. Yo soy un poquito, bueno, yo he tenido que salir, ¿no? A dar la cara. Pero soy de esa idea, de que el liderazgo a veces uno tiene que estar abajo para sacar adelante a las mujeres. Parece que es anónimo, vamos a llamarlo de esa manera. Pero si tú hicieras los 5 elementos, ¿no tendría el inconveniente en que aquí fuera a suceder, por ejemplo? O sea, no es una cuestión de que no han venido a entrenar por... Lo pregunto, ¿no? No lo sé. Ahorita, con ciertas circunstancias que le pasaron familiares, se alejó un poco por lo mismo. Pero tú sí estás interesado en mantener la tradición. Sí, de hecho sí. O sea, he tentado a veces desarrollar la escuela, ¿no? Pero siempre recuerdo que el profesor me decía, pues alguien tiene que seguir con una persona que haya integridad.
siga manteniendo la escuela. Yo creo que con eso funciona. En este caso, en el caso ahorita que yo llevo muchos años enseñando, son pocas las personas que podrían seguirnos para seguir esta tradición, esta disciplina. Yo con todas las ganas de impulsar, Jesús, yo con todas las ganas, no tienes que pensar en renta ni nada, o sea, encontraríamos el mecanismo de cómo hacer sostenible el entrenamiento, pero yo te digo, eso ni lo tienes que pensar, o sea, lástima que no estamos en una zona tan comercial, sí, ese es el único problema. Ese es el talón de aquí. Pero por lo demás, o sea, eso cuenta conmigo. O sea, yo, gracias por todo por el... Siempre lo hemos tenido en cuenta nosotros, que sí, estamos dentro de esto, ¿no? Como te digo, nos ha costado mucho seguir la tradición y seguir la escuela con el profesor. Soy uno de los que se niega a que muera. No sé por qué. Jesús, es que yo sí lo sé. Yo sí lo sé, pues es como nosotros por dejarla. Yo creo que pues yo solamente cuando muera dejaré de seguir la escuela que tenemos, que es el Dragón Amarillo. Y no sé quién quiera seguir eso después. De tantos alumnos que tenemos, alguien tiene que salir adelante, quién sabe quién vaya a ser. ¿A quién le demos el centro? Toda mi admiración, Jesús. Perdone, señora, yo estoy fascinado aquí entrevistando aquí al maestro. No, yo me siento muy afortunado de esta entrevista. Me encantó lo del respeto. Me gustaría mucho, mira, ya se está grabando. Si te puedes poner enfrente de la cámara y hacer los 3 saludos de Kung Fu. 3 veces, o sea, para honrar la tradición, aquí al maestro, déjame que se vea completamente. Y que lo expliques, porque esto es un... Positivo, negativo, equilibrio, sacrificio y entrega, unión de todos los elementos, salud. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primer saludo por el profesor que hizo el Kung Fu. Segundo saludo por el maestro que nos enseña. Tercer saludo por los alumnos y la escuela en la cual estamos aprendiendo la disciplina. Gracias, maestro. Y hay 2 saludos más, que esos no los enseñamos solo para maestros. Bueno, eso cuando me hagas el examen del Tai Chi, ya me lo enseñas. Está el segundo y el tercero. Sí. El segundo lo sabes, ¿te acuerdas de él antes de que lo grabes? ¿De Kung Fu? No. ¿No lo sabes? No lo grabes. Sí. Ese es, ¿sabes? No así. Es este. Sí, lo sabes. El tercero, después. Me haces el examen. Sí. Porque eso sería muy, muy interesante. Sí. Para mí eso es muy importante. Eso es parte de que, como te digo, te fue dando, por ejemplo, te va dando diferentes cosas. El profesor, pues te digo, según tu capacidad. Claro, tenías, que veas que... La disciplina es como te iba dando cada vez más. Por eso te digo que cuando el profesor nos dice por última vez que nos reúne a todos los maestros y nos dice, ¿sabes qué? Ya no tengo más nada que enseñarles. Todo lo que sé ya se los he enseñado. Ya ustedes deciden si siguen conmigo o siguen en la escuela o se retiran. Y creo que todos decidimos quedarnos con él, a pesar de que ya nos había dicho que era todo lo que tenía por Emir. ¿A quiénes estaban presentes? Estaba Alejandro, estaba David, estaba Miguel, estaba Juan Guerrero y había 2 alumnos más. Creo que uno se llamaba Juan, eran 2 hermanos, ellos eran gemelos, vamos a llamarlos. No recuerdo el nombre del otro, nada más me acuerdo de Juan. Que ellos se fueron a Querétaro y ahí es donde
formaron su escuela también y creo que allá siguen todavía. No sé. Entonces, son muchos los alumnos que recuerdo, pero pues es muy difícil acordarme de sus nombres. Los más que recuerdo pues, son los que con los que conviví más tiempo y entrené con ellos. Y ahí fuera, no, hay más alumnos que pues, no me acuerdo de otro Juan también, me acuerdo de... Estaba Pepe. ¿Quién más? Mujeres. Mujeres, me acuerdo de Yelida, Mónica, de Silvia, que son las que más o menos convivieron con nosotros y entrenaron con nosotros. ¿Salieron maestros del dragón americano? Vamos a decir que no, pero sí salieron ya siendo avanzadas. Esta otra, Anita, la más falta Paco, Francisco, que estuvo muchos años con nosotros, y su hermana entrenaron mucho tiempo con nosotros. Podría decirse que podríamos llamarlos maestros. Se retiran sin tener el grado de maestros, pero ya tenían todo lo necesario para ser maestros. Pero una parte muy importante, y aquí sí creo yo que nos une no nada más a los artistas marciales, sino a los artistas en general, ¿no? Sí, que los artistas nos hacemos maestros ya con nuestros alumnos. O sea, obvio. Si no enseñas, no te haces maestro. No, de hecho, yo desde 1990, que es cuando empiezo a enseñar, es un nuevo... Sí, es un nuevo récord en el cual empiezas a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tienes la disciplina que tienes que enseñar, te encuentras con la novedad de que los alumnos no aprenden todos al mismo tiempo y no aprenden lo mismo si no tienes o creas unos mecanismos adecuados y unos ejercicios adicionales a la disciplina para que ellos empiecen a comprender y a entender mejor. Esa es la gran diferencia. Por eso es que empiezas a desarrollarte cada vez más y aprendes más. Por eso dicen aprendes enseñando. Sí. Entonces es como te vas desarrollando cada vez más y vas aprendiendo cada vez más. Y es un proceso tan largo como el del aprendizaje. Así es, no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. El aprendizaje nunca tiene sí. fin. Llámese como se llame, o sea, disciplina que sea. O sea, por eso es que cuando dicen, no sé por qué me enseñas, y enseñas no aprendes. Algunos son negativos o no quieren enseñar lo que saben. Dicen, a mí me costó mucho. Entonces, ¿cómo te desarrollas? Exactamente. Cuando el alumno esté a tu nivel, imagínate dónde vas a estar tú. Si es que jamás va a llegar a donde tú estás, él se va a desarrollar propiamente como es. Entonces, entre más enseñes es mejor, porque eso te va ayudando a irte desarrollando cada vez más como instructor, como profesor, como buena persona, como todo. Y aprendes de todos. Esa es la gran diferencia. ¿Miguel sigue enseñando? ¿Miguel? Sí. Miguel Ángel se apellida, recuérdame, es que sí. Miguel Ángel Guzmán. Guzmán, sí. Entonces, de la época del dragón de Jade, me parece muy importante esta pregunta, en los niños, precisamente hablando. Yo sí he notado que se trabaja diferente con niños que con jóvenes, o sea, y con adultos. La etapa entre los 13 a los 19 años es una etapa muy importante porque de ahí puede salir la pasión. O sea, tú dices, yo me aprendí el karate a los 17, o sea, el llamado generalmente sucede a esa edad. O sea, a mí me llamó la poesía o me llamó el canto entre esa edad, ¿no? Sí. Y así pasa con casi todos los que somos llamados al arte, sí, sea cualquiera de sus manifestaciones, sí. en esa edad. En los niños es otra cosa, son otras cuestiones los que se trabajan, también son muy importantes. Sí, ellos podríamos llamarlo que son inducidos por los padres, ¿no? O sea, sí. Sabes que me gusta esta disciplina. Hay padres que son muy conscientes y tienen la capacidad de decir, oye, me gustaría que aprendieras algo, ¿qué quieres aprender? Le dan la opción al hijo de que él decida qué va a aprender. Y dentro de todas las disciplinas a las cuales los llevan, ya después les preguntan, ¿cuál te gusta más? Pues vamos a poner en el caso de ahorita los que estoy dando clase, a Jacobo y a David. Pues a mí me gusta el Kung Fu. Yo quiero aprender Kung Fu. Toman las primeras clases y quedan emocionados, ¿no? Y yo quiero seguir aprendiendo Kung Fu. Y entonces son tan disciplinados en ese aspecto cuando hacen lo que les gusta hacer. Y se desarrollan mucho más rápido a un niño que es obligado. Porque eres el padre, lo obligas a que tome la disciplina porque a ti te gusta.
Tengo el caso de un niño, se llama Juan, que desde pequeño me lo llevaron para que aprendiera karate, porque su papá era karateca. Tenía el primer dan ya de karate. Entonces le dice que quiere que aprenda la disciplina, lo lleva conmigo y empieza a entrenar. Demasiado disciplinado, muy bueno para todo, hasta para el combate, teniendo 5 o 6 años, era buenísimo. Inclusive lo quise traer a un torneo aquí al Casino de la Selva. No lo dejaron sus papás porque estaba muy pequeño todavía. Le digo, es que Juan, no sabes lo que es tu hijo, nunca has venido a verlo entrenar. De los tres que iba a traer, traje 2 nada más. Los 2 que traje se llevaron al segundo lugar en combate de allá. Entonces ese niño, cuando crece, le dice a su papá, en el tiempo que estuvo entrenando conmigo fueron como 6 años. De ahí quitamos la escuela donde estaba, porque era muy lejos, en Marcos Morelos. Entonces la quitamos, su papá le dice que siga entrenando karate, se pasa al karate. Cuando llegue le dan su diploma ya de maestro y de su primer dan, dice, papá, aquí está el diploma que tú querías. Gracias, ya no quiero ser karate. Lo hice por ti. Entonces, pues digo que cuando tú obligas a los hijos, pues a veces lo hacen por respeto, porque quieren o porque los estás obligando, pero no les gusta. En cambio, el adolescente. Ahí me quedó claro de que digo, el niño o la persona debe hacer lo que le gusta, si no, no puede desarrollarse. O lo hace, pero obligado. Tengo mis paréntesis, ¿no? Porque he visto que realmente los niños, por ejemplo, en la música o en la danza, es más la disciplina del papá. O sea, si el papá es disciplinado y lleva con pleno respeto a la disciplina al hijo, el hijo lo va a desarrollar. Sí. Pero no tanto el niño, o sea, el niño solito no. Tiene que ser apoyado porque tiene un buen maestro, claro, el maestro ayuda. Esa es la parte fundamental también. Fundamental, pero no es tanto o sea, puedes tener el mejor maestro del mundo. Si el papá no le pone interés a llevar disciplinadamente al hijo, no lo va a desarrollar. Lo hemos visto aquí muchas veces. Sí, pero también aquí lo hemos visto. Recuerda cuando hemos tenido alumnos que vienen un poquito mal de su casa. Aquí me tocó a mí 2 alumnos. ¿Qué? Que venían mal de su casa, no obedecían, tenían problemas con la mamá y todo. Inclusive eran muy rebeldes. Estaban haciendo la clase y se paraban y ya no hubo nada. Entonces, en vez de reprenderlos, ¿y no quieres trabajar? No, por favor, vete para acá. Hacemos un ladito y seguimos el entrenamiento. Al rato, al ver que seguimos entrenando y todo, entonces, oye, quiero entrenar, pásale, por favor, eres bienvenido. Entonces les cambias la forma de pensar a los niños, de que no los estás obligando. Entonces esa rebeldía se empieza a cambiar un poco. No hablan contigo ni nada. Cuando ya tienes cierto tiempo entrenando contigo, ya tienen la confianza, ya platican contigo, ya hacen lo que les pides. Entonces son introvertidos, pero se hacen de esa manera rebeldes. ¿Por qué? Porque en vez de que los llamen como debe de ser, les gritan o les pegan, vamos a llamarlo de esa manera, o les reprimen. Pero si tú los traes de diferente manera como instructor y los llamas a que entrenen contigo, no obligarlos, ellos solos van tomando el camino, ellos mismos se van acercando. Y entonces es lo que cambia. Los padres después vienen, pues, ¿qué hiciste con el niño? Ahora ha cambiado mucho. Pues es que simplemente darles amor. Eso es todo. Escúchalos. Si no, no funciona. Los gritos y las recomendas no funcionan. Es la parte fundamental, pues digo que cuando aprendes con niños es bastante y vas desarrollando mucho. Entonces, y así me han tocado muchos niños y han cambiado bastante cuando se van, son otras personas, son otros niños más obedientes, vamos a llamarlos de esa manera, pero porque se les fue tratando de diferente manera, no como el padre que les grita, que los reprime, que los castiga. Yo creo que ese es el cambio para ellos. Entonces, si pudiéramos decir que de niños, jóvenes y adultos, como decir tres etapas, ¿qué podríamos decir que de cada etapa 2 o 3 elementos importantes en niños? En niños, prestarles mucha atención, qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, para que tú lo puedas desarrollar con ellos. Tienes que hacer dinámicas con ellos, tienes que mezclar el juego con el entrenamiento y con la disciplina. Si no, no puedes hacer nada. Entonces, esa es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque mezclas juegos, mezclas técnica
y mezclas la enseñanza que les estás dando. Claro. Entonces eso es lo que los va formando y eso es como te vas ganando el respeto. Si no, no funciona, porque entonces se vuelven más rebeldes. Si por su papá son rebeldes contigo como maestros, peor. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el trato con ellos, la forma de dirigirte con cada uno de ellos, porque vienen de diferentes estratos sociales, diferentes enseñanzas. Y si tú no tienes la capacidad de tratar con ellos, obviamente que van a ser rechazados por la estructura. Claro. Esa es la parte fundamental. Niños, Niños. jóvenes. Con jóvenes es un poco más sencillo. Ahí tienes que ir dirigido a la forma de trabajar de ellos. Tienes que checar o tienes que analizar quién tiene más elasticidad, más coordinación, más retención para el aprendizaje. Tienes que ir evaluando a cada uno de tus alumnos que tienes, quién es más agresivo, quién es más pasivo, quién es más tranquilo. Y sobre eso vas mezclando la enseñanza, les vas midiendo la enseñanza a cada uno de ellos a que todos vayan a lo mismo, porque ellos son muy desarrollados, muy rápidos y todo, y se aburren como los niños, aunque son adultos, ¿no? Se aburren, oye, es que ya hice esto, y es que no, es que repetirlo por esto. Entonces, tienes que tener la forma adecuada de explicarles el por qué hay que ser repetitivo todo. Si no lo tienes, es lo mismo, no funciona. Entonces, presionas y es lo mismo, rechaza. Entonces, esa es la enseñanza para los jóvenes. Entonces, como tienen más facilidad de aprendizaje, tienes que ser mucho más activo para tener el entrenamiento más adecuado para ellos, más dinámico, más rápido. ¿Sí? Entonces, pues cambia de niños a adultos, a jóvenes y adultos. Tienes que ser, obviamente, más tranquilo en ese aspecto. Depende de lo que les estés enseñando, tienes que tener la forma de enseñarles. ¿Por qué? Porque un adulto, estamos hablando de 30 años para arriba, ya un adulto, ya no tiene la misma resistencia de un joven. Tiene mucha intención de aprender, tiene mucha capacidad, pero ya no le ayuda mucho el cuerpo. Entonces tus entrenamientos tienen que ser más medidos. Tienes que ver si le falta elasticidad, si le falta resistencia o si le falta fuerza. Todo eso que vas estudiando en cada uno de los alumnos es lo que te va dando la forma de poderle enseñar. Podría platicarte del señor Francisco, que nos llega con 120 kilos de peso y quiere hacer Kung Fu. ¿Sí? Y le digo que sí, que pase. Yo te voy a poner a prueba 3 meses. Con esos 3 meses vamos a evaluarte qué es lo que podemos hacer contigo. Y entonces empezamos a darle unos ejercicios adecuados que haga lo mismo de los demás alumnos, pero mucho más despacio, mucho más tranquilo. Y esta persona que venía por 3 meses se quedó 1 año y medio con nosotros. Y en ese año y medio baja 20 kilos entre entrenamiento y obviamente su forma de ir comiendo. Y obviamente le orientamos a que vaya a ver un nutriólogo. Entonces baja toda esa cantidad de peso. Entonces se siente formidable. Sí, tenemos otra persona, se llama Alberto. Él viene lastimado de la columna y quiere entrenar con nosotros, pero le recomiendo que haga Tai Chi en vez de Kung Fu. Y empezamos a hacer el Tai Chi, empieza a trabaja 15, 20 minutos y se tiene que sentar porque le duele la cadera, está lastimado. Y sucesivamente así vamos haciendo el Tai Chi de forma progresiva hasta que se queda con nosotros 6 meses y empieza a sentir la fuerza y el cambio en su espalda, apoyado obviamente por el profesor Miguel Ángel, que lo estamos checando. A los 8 meses se cambia al Kung Fu. Se queda con nosotros 2 años haciendo Kung Fu ya de avanzados. Ya brinca, ya salta como chapulín, ya no le duele la cadera ni nada. Entonces, sí, el ejercicio te fortalece, el ejercicio te cura. Pero encontraste el camino de decir sí. Eso es una autocuración a futuro, vamos a llamar el ejercicio. Ya no sé cómo se llama. Sí. Simplemente con una disciplina bien orientada. Definitivamente, de acuerdo contigo. De la época del Dragón de Jade, ¿cuáles fueron los discípulos que llevaron un camino más decidido en el Kung Fu? Aquí también los voy a mencionar. Puedes decirlos, pueden ser 2 o 3, ¿no? Pero son las personas que realmente tú dices, estas personas estuvieron en el tiempo del Dragón de Jade, que tú los recuerdas, fueron los que hicieron un camino. Pueden ser de los niños, pueden ser de los adultos. Bueno, pues es que más bien los adultos, ¿no? Los niños. Sí, no. Prácticamente. Aunque te voy a decir que un caso de un muchacho que, no sé si te acuerdas de David, de un muchacho, David. Tenía 12 o 13 años
cuando venía aquí en la noche. Tú le diste clases años. Se quedaba, a veces llegaba su mamá al final en la noche. Tengo tantos. Estuvo 1 o 2 años. David. Un tal David. ¿Cómo era él? Era güerito, pero sí. Güerito de pelo negro. Más Pelo negro, pero blanco. así como Sí. David, posiblemente. No, déjame verlo, a ver si luego tengo una foto. Me lo encontré muchos años después. Ya él ahorita ya tiene como 30 años. Y sí, porque fue muy al inicio y llegó a tomar clases con Emir y contigo. Y me dice, el Kung Fu me cambió la vida. Sí. Entonces, pero digo, a veces no se sabe, ¿no? No sabemos cómo. Bueno, lo que pasa es que no podemos seguir su vida. Darle el seguimiento. De todos los alumnos que tuve aquí, nada más hay uno que creo también se llama David, un güero del alto, más alto que yo ya ahorita, que estuvo aquí conmigo mucho tiempo también. Y apenas lo vi y estaba un poco lesionado de la espalda. Vamos a llamarlo, ¿cómo se le llama? Escoliosis. Le creció más rápido a la columna que el cuerpo. Entonces la tiene así. Ay, ay, ay. Entonces van a verme. No recuerdo ahorita si me fueron a ver todavía a Pericón o me fueron a ver allá a Lomas Cortés, no recuerdo. ¿Ya ha estado trabajando con él? No. Yo le indiqué a su mamá, le dije, es que estamos con los doctores para checar qué es lo que podemos hacer. Yo le recomendaría, digo, que hiciera ejercicio. Que quede claro que va en contra de todos los diagnósticos de los doctores. Digo, pero la vida, en los años que tengo enseñando Kung Fu, digo, le podría decir que hemos sanado a muchas personas que vienen lastimadas a la columna, a las cuales les recomiendan no hacer nada. Te puedo contar de un alumno que tuve, que le dijeron que tenía que tomarse 3 pastillas para la presión, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Y que no podía caminar fuerte ni trotar, porque le podía dar un infarto y morirse. Pues no, el mismísimo Emir era la mejor. Entonces, por cuestiones de un compadre mío que tengo que entrenar conmigo, le dice, vente a la escuela. ¿Cómo te haces Kung Fu? Estás loco, dice, no puedo caminar 3, 4 cuadras y me dice que me voy a morir. Dice, ven y llega con nosotros. Y dice, oye, vengo a verte, me recomendó Eduardo, que es tu compadre, que venga a hacer con ustedes Kung Fu. Mira, pasa esto y esto, este es mi historial médico. Le digo, entonces vamos por partes. Pero si me dices que el doctor te dijo que no camines fuerte porque te puede dar un infarto, te vas a morir, ¿no? Dice, sí. Vas a estar dependiente de pastillas toda tu vida ya, ¿no? Dice, sí. Ok. Le digo, ¿por qué no me das 3 meses de tu vida? Así le dije, dame 3 meses de tu vida. Vente a entrenar. Es más, el primer mes te lo doy gratis. Los demás los tienes que pagar. Si en 3 meses tú no mejoras, te puedes retirar. Sin ninguna bronca, perdiste simplemente 1,000 pesos. Gastas más con el doctor. Dice, voy a entrenar solo, como yo te vaya diciendo. Entonces llega con nosotros, empezamos los entrenamientos, ahí lo fui cuidando, midiéndole todo lo que hacía. Se quedó 6 meses. A los 6 meses hacía Kung Fu, corría con Oscar Álvarez, ya ves cómo es Oscar de loco para correr. Se le pegaba atrás. Y le llamaba, ven, no me acuerdo el caso, o sea, creo que la bueno, le digo, siéntate, ¿qué pasó? ¿Por qué me detienes? Digo, es que así como estás corriendo te va a dar un infarto. Cajero, manche, no se burle. ¿Qué te decía el doctor? Que si corría tantito me iba a morir. ¿Ya te moriste? Llevas 6 meses aquí. No, pues no. ¿Y cómo te sientes? Pues mejor que nunca. Dices, más ya nada más me tomo una pastilla. Y cuando me siento mal, dice, ya dejé las pastillas. Y ya viste lo que hace el deporte. Claro. Como es abogado, pues, tiene muchas drogas mentales. Le digo, entonces, ¿esto qué? Y se quedó con nosotros como 1 año y medio, 2 años también. Y cuando ya se sienten bien, se van. Sí, bueno, lo dices de broma, pero lo vimos varias veces aquí con Geo de Gorbeta, ¿te acuerdas de Alcedur? Claro. Hicimos el Festival de la India, o sea, llegamos a las danzas, el embajador,
después de 2 años o 3 de entrenar las danzas, nos quedamos con un alumno, Emanuel. Todos los demás bailarinas se fueron. ¿Y Manuel qué es? Pues hizo un gran trabajo su pueblo, en Tetecala. Un gran trabajo como promotor cultural y artista. Sí, tenía mucho talento. Tenía mucho talento, hizo un camino, pero cultural en el teatro, lo llevó a Tetecala hasta la fecha. O sea, sigue ahí promoviendo en la ayudantía, haciendo grupos de danza, de teatro, ahí en su pueblo. Hizo un camino heroico. Sí, Heroico, completamente heroico. O sea, siendo él tan femenino, tan, no tan increíblemente, mira, fui testigo, pues lo llevé hasta la India, ¿no? Lo llevé. ¿Hasta la India? ¿No sabías la historia? No. El embajador me impulsó a mí después del festival. Me dijo, Jesús, porque igual a mí me abandonaron todos, ¿no? Sí. Después del festival todos, ni el TEC, ni senté a la directora y ahí junto al embajador. Ni siquiera el TEC, yo soy del TEC. Nadie, todas las instituciones, o sea, como si no hubiera hecho nada. Me gasté, perdí hasta mi carro, pues. Pero me habla el embajador, dice, ¿cómo estás, Jesús? Qué buen trabajo hiciste, qué maravilloso. Digo, ¿no conoces la India, verdad? Digo, no. Dice, ¿tú eres un amigo de la India? Dice, ¿tú eres un amigo de la India? Mira, elige el curso que quieras. Tú vas a hacer esta solicitud, todo, vas a tener el voto del embajador. Quiero que tú, Jesús Betancourt, conozcas la India, seas y la conozcas, tienes todo pagado. No, pues esa oportunidad no la dejé pasar. Y fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa porque hasta me dieron un diploma en la universidad donde estuve en Nueva Delhi, los 5 meses que me aventé, de entendimiento internacional. Pero bueno, me llevé a Manuel, porque Manuel también lo impulsó. O sea, de alguna manera le dio todas las facultades para que él pudiera estudiar en el lugar donde el arte del Mohiniyattam se daba. Que para esto es igual de secreto, casi de misterioso. Lo que sucede es eso. Todas las disciplinas. Linajes muy antiguos y todo. Y es un linaje femenino, o sea, de mujeres. La tradición del Mohiniyattam. Pero la gurú, cuando vino, vio a las mexicanas aquí, las 40, se enamoró del trabajo de las mexicanas y de Manuel. Y de Manuel le dijo, tú ven, que ellos no tienen tanto el hinduista, no tienen tanto con tal de que se vistan de mujer, no importa. Claro. Y entonces, pues la gurú no solamente lo entrenó 8 meses allá, en la India, sino que lo dejaron, siendo hombre, presentarse en los templos sagrados. Ahí tuvo su iniciación de bailarín, en un templo sagrado de la India, de Kirana, me parece. Sí. Y no solamente Manuel, también Collis, ¿te acuerdas de Collis? Una de las veracruzanas, la hermana de Omar. También ya tuvo su experiencia en la India allá. Es que ese es el trabajo. Fueron los linajes, o sea, se dieron ahí muy interesante. Es que eso tiene esa historia, esas cosas, como me impresionan, de cómo cuando tú trabajas y desarrollas las cosas, llega alguien y lo ve, como si dijera, tú eres por esto. Saben leer el título que tienes, ¿por qué no lo sé? Es un desarrollo interno que tienen para poder comunicarse con las personas. Oye, es que no, tú eres. Sí. Entonces te jalan. Ahí ya radical si te sientes con la confianza de poder o de poder, pero prácticamente creo que has entrenado toda tu vida para ese tipo de cosas. Imagínate los puentes entre Tetecala y Kerala, ¿no? Sí, del otro lado del mundo.
Y sí, había unos puentes y la gurú dice, cuando vio, dice, nunca había visto esto. Dice, había estado en Europa, había estado en Estados Unidos, había estado en Japón. Y cuando estuvo aquí en el salón, en el mismo salón donde tú entrenabas a los guerreros Yang, esta maestra, todas haciendo los gestos de los ojos y de aquí las danzas, y dice, nunca me había pasado que las mexicanas son mucho más flexibles que las europeas, mucho más, como que se les da. Y algo que les sorprendió fue que las mexicanas no tenían pena en besarle los pies a la maestra. O sea, que es una tradición de allá, de que a la maestra, a la gurú, se le besan los pies, son sagrados, que va a ejecutar una danza sagrada. Entonces, le besaban los pies sin asco, sin nada, con devoción. Con devoción. Y dice, esto no, las japonesas, las gringas, las todo, no hacen Bueno, eso. lo que pasa es que estás hablando de culturas diferentes. Culturalmente. Bueno, ¿no? Entonces, tengo una amiga que le enseñó Tai Chi, lo mismo, cuando estuvo en karate, cuando iba a hacer su examen, le decía que tenía que hacerle reverencia al maestro. ¿Por qué? Porque es tu maestro. Su escuela también ha enseñado esto, que entrenaba con él. Con el menos de los enseñó eso, sí, pero estás en karate y es otra disciplina, y es otra enseñanza. Simplemente tienes que darle reverencia, hincarte frente a él. No se dio. Y pues no se le enseña. Exactamente. ¿Por qué no se dio? Porque no, entonces no entra dentro de una disciplina. No, y no entras dentro de una tradición. Entonces, al momento de besarle, dice, y ya platicando con ella, con la gurú, estamos ahí, dice, ay, decía, estoy muy, en inglés, ¿no? Pero decía, con mucha dificultad, porque su lengua es otra, ¿no? Y decía, estoy muy sorprendida, muy sorprendida de las mujeres, dice, pero ya sé por qué, es la diosa. Está en todas partes. La Virgen de Guadalupe. Decía, como allá hay mucho culto a las deidades femeninas, dice, es que aquí está la diosa. Allá no, en Estados Unidos y en Japón y todo, no hay diosa. Aquí hay diosa. Entonces, como hay esa imagen fuerte femenina, ella se sentía identificada con... Sí, pero déjame te digo algo fundamental. Acuérdate que la India con México está conectado desde hace muchos años, no de ahorita. Sí. ¿Ya has leído el libro de Centeno? Sí. En el cual está conectado los mayas con los hindúes. Precisamente su esposo, el Benuji, decía, estoy convencido de que todas las esculturas mayas, todos están haciendo diferentes mudras de lenguaje de manos que para mí son clarísimos que son de India. Y bueno, nuestra comida, la comida de ellos y la comida nuestra está más que conectada. El mole y el curry, el chile, bueno, el arroz no es, o sea, nosotros comemos mucha comida hindú y ellos comen mucha comida mexicana. El zapote, que es de aquí, les encanta y se cultiva como, aquí no es un fruto muy conocido, pero allá es zapote. O sea, sí es conocido, pero no se lo come. O sea, es local, es de aquí, incluso de esta zona. Y de allá se lo trasplantaron, y árboles de zapote por todas partes, y es uno de los frutos más queridos. Sí. Y se llama zapote. Y es negro y hay uno amarillo. Sí. Y el amarillo es sabrosísimo. ¿Sabes? Es riquísimo. Hay uno en Tepoztlán entrando por la caseta de cobro para subir a la montaña, y uno en la mera curva que hay. Está, hombre. Sí, lo he visto. Y es riquísimo. Y el Miguel Ángel nos dio a probar el caimito una vez. Allí me acuerdo, qué delicia de... Perdón, ya nos desviamos, ya nos desviamos mucho. Pero oye, de los alumnos más destacados. Más destacados tienes a Alejandro, Miguel, David. Espérame. Yo no los puedo poner así en la tesis. ¿Te sabes sus apellidos? No de todos. Alejandro García, David García Brito. No, esos son los de Dragón Amarillo. Tus alumnos. Mis alumnos. Tus alumnos. No me sé sus nombres completos. Empezamos por Oscar Flores, Ángel Basabe, Víctor, Lorenzo. ¿De quién más?
Ángel Basada, ya lo dije. Tenemos a Rogelio, pero no me acuerdo su apellido. Rogelio, ¿Sigues en contacto con ellos? sí. Nada más te pido si después nada más pásame tus apellidos y al rato me los mandas para incluir. Sí, para... O sea, me mandas escrito. Estos son los que quiero que aparezcan, los alumnos más avanzados. Más destacados, porque como quiera que sea, una tesis es un documento que está ya para siempre, que va a quedar, entonces, ese pequeño subcapítulo donde menciono, quiero mencionar a los alumnos que dejaron huella, por lo menos aquí, contigo, ¿no? Tú eres el único que mantuvo de alguna manera la tradición todos estos años, ¿no? Del 2003 al 2011. David nada más tuvo los primeros 3 años, Emir también. Entonces, tú eres el que representas el linaje del... Aquí me parece que porque sigo. Ya vio por qué, ya vio por qué. Ya veo que este es un reconocimiento del arte, de entre artistas. ¿Qué más? A ver, algo que haya dejado en ti, esta sí es la experiencia del dragón de Jade o en tus alumnos, o sea, algo que no es la del dragón amarillo. Aquí ya eras un maestro, pero tenía su característica el dragón, precisamente el dragón amarillo no tenía esta cuestión coral, dancística, teatral. Las posadas eran, o sea, había una vida cultural diferente. Sí, desde luego que sí, totalmente. Algo que haya dejado en ti. El dragón de Jade. Pues una satisfacción muy grande, primero que nada, por el reconocimiento tan grande que se me han hecho y el reconocimiento que he tenido de ustedes, de considerarme parte de ustedes prácticamente. Sí. No como un alumno externo, sino como si fuera de la familia. Y eso es algo que pues se siente. No es de que me lo digas de dientes para afuera. Se percibe o se siente. Nosotros que ya tenemos el entrenamiento de muchos años, como tú, ya no te engañan tan fácil cuando te dan un abrazo o un beso fingido. ¿Por qué? Porque ya lo sientes. Sí. Percibes a las personas cuando son sinceras, cuando son honestas con ellas y te dan un abrazo verdadero. Sí. Eso es lo que aquí yo sentí, que era parte del dragón, desde el inicio, desde que se estaba formando. Entonces, pues pensé que esto iba a durar muchos años más, pero desgraciadamente es un poco difícil. Mantener una, vamos a llamarlo, ¿cómo podemos? Una disciplina, una enseñanza, que casi siempre está reñida con la lana, porque no lo sé. Porque hablamos de algo, ¿cómo le podríamos llamar? Simbólico, vamos a llamarlo espiritual. Lo espiritual, no sé por qué, si no es el caso de nosotros, si se da en algunos otros lados. Lo digo por la experiencia que he tenido en otros lugares, por ejemplo, Misión del Sol, te lo menciono por llamarlo así, que es un lugar con mucha vibra buena para despertar a la gente. Sí. Sí, es un lugar específicamente creado para el desarrollo humano, físico, mental y espiritual. Sí. Entonces, está ahorita en los mismos términos que el dragón de Jade. Está quebrando por lo mismo, porque se dedicó más al desarrollo de las personas, del cambio. Cuando tú llegas ahí hay un cambio. De hecho, se corre la versión en Misión del Sol de que para que tú seas contratado, casi tienes que ser un monje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la contratación, te hacen una carta astral. ¿Sí? Te entrevista a una persona que conoce de eso, te entrevista a otra que conoce de Feng Shui, y al último te entrevista a la directora. No, pues tú debes tener muy buena... Entonces... con razón te han de tener aquí, porque tú eres una persona que... Entonces, te digo que cuando yo llego ahí, le platico a mi esposa. Antes de llegar ahí, yo ya había estado ahí. ¿No sé cómo? Hasta que años después de yo haber entrado, calcúlale 10, 15 años después, estoy en una de las villas que le llamamos la Villa 7, y estamos todos sentados, todos los ejecutivos, con la directora parada, con las mismas cosas como tal, yo las soñé, vamos a llamarlo así, exactamente igual.
Antes de llegar a Misión del Sol, yo ya había estado ahí, se puede decir. Entonces, hasta entonces digo, pues entonces yo ya había estado ahí, por eso fui aceptado. Entonces ellos tienen, la dirección es alemana, tiene otra visión, ella quiere despertar la gente, como nosotros. Nosotros es lo que hacemos. También Con el aquí, Kung Fu lo que hacemos nosotros desde que es se fundó, se ir pensó, se despertando soñó. a las personas, Sí. que despierten, que se salgan de ese letargo que tienen, de ser una persona común y corriente, un borrego, vamos a llamarlo. Justo el gurú, eso significa, el llevar de la oscuridad a la luz. Les estamos dando luz, les estamos enseñando. No les estamos dando luz, les estamos enseñando a que ellos mismos la descubren. Despierten. Porque ellos mismos la tienen. Sí. Todo ser humano tiene luz interna. Ujú. ¿Sí? Somos luz. Recordar simplemente Entonces, sacar. simplemente lo que hacemos es recordarles. Precisamente el hecho de estar repite y repite y repite las cosas es que ellos empiecen a darse cuenta que ellos lo tienen, que simplemente lo tienen que recordar para irlo haciendo. Entonces no les das nada, simplemente los encaminas o los diriges hacia la luz que ellos ya tienen, que ellos mismos la descubren. Es lo que yo pienso. Pues te digo, llego a Misión del Sol y tenemos la misma disciplina, tenemos el mismo desarrollo, tenemos todo lo que se da y lo que nosotros damos. Por eso es que te digo que he tenido la suerte, vamos a llamarlo de esa manera, de siempre ir siendo dirigido. Yo no he llegado nada más por llegar, siempre he ido dirigido. Y cuando llego a un lugar, mi primer pensamiento es, ¿por qué estoy aquí? Por algo vine a dar aquí. Algo hace falta y algo me hace falta por desarrollar. Entonces, esa es la función. Cuando yo llego a un lugar donde no tengo nada que aprender, no me siento a gusto, no me siento cómodo. Y busco la manera de salir, o de salir de ese lugar. No sé qué sea. Porque yo siempre he sido de la idea de que nosotros somos dirigidos, no vamos nada más por eso. Esa es la parte fundamental y pues digo, es el desarrollo que he adquirido a través del Kung Fu, de ir viendo todo ese tipo de cosas. Tú hablaste de Tetecala, ¿no? Ahí, sí se llama Tetecala después de la Laguna del Rodeo. Tú sabes para allá. Sí, sí, es Tetecala. Cuatetelco, Cuatetelco, Tetecala. Rodeo y Tetecala. Sí, antes de Amacuza. No, pero hacia este lado, por Cuatetelco. Por las ruinas de Xochicalco. Miacatlán. Miacatlán. ¿De dónde es Tetecala? Miacatlán, luego Tetecala, luego Bien. Amacuza. En Miacatlán, en una ocasión fui con un amigo. Y íbamos después de las ruinas de Xochicalco está la entrada. Y entramos. Cuando yo entro ahí con él iba manejando. Y le digo, ya conozco. ¿Cómo que le digo? Sí. Aquí adelante en tal curva está un árbol así tirado. Hay unas hojas arriba de él, de esas grandotas así verdes. Dice, ¿cómo te lo digo? Sí. Sí, sí, ahí estaba. Lo había soñado. Sí. Y ya que le digo, mira, está. Pues ya habías venido. Jamás había venido a este pueblo. Pero ya sabía. O sea, se me anticipan las cosas cuando voy a lugares que no conozco. Yo sé cómo. Pues digo, lo mismo que pasa en Misión del Sol. Y tengo varias cosas así bien hechas de que sí han pasado antes de que yo vaya. ¿Y así te sentiste también con el dragón? Con Sí. este lugar. En Sí. algún momento. O sea, Yo lo soñé. O sea, sí, nosotros es lo lo que te soñamos antes. uh-huh. De hecho, fue algo, precisamente la tesis es difícil de explicarla, Sí. y no es porque estás hablando de cosas que parecen mágicas o ensoñación, no es algo muy científico, pero es que es real. Es una ensoñación, ¿no? Es una ensoñación. Yo hablo del llamado de la musa, la pongo en términos de poesía, pero le dije, lo pongo con nombre así, por ponerle un nombre, Sí. pero no es porque sea una deidad o algo, ¿no? Sí, o la Virgen, no, es porque somos llamados espiritualmente a desarrollar un camino y la vida te lo pone de una manera muy misteriosa. Sí, desde luego, entonces te cuesta mucho, como en todo lo que tú ves, escuchas o miras, te dicen, pues deja la mente a un lado para que fluya lo demás. Y yo creo que es la única manera de que tú te des cuenta quién eres y cómo vas desarrollando y cómo va saliendo eso que tienes. Porque es muy difícil de explicar en términos de palabras y de otras cosas. Porque, como dices, tú lo estás enseñando. Y yo soy de la idea de que cuando dices tú sueñas, vamos a poner estás dormido y estás soñando. Y la persona que está en el sueño se anda moviendo. ¿Quién es? Si tú